¿Qué hace que una historia de amor sea verdaderamente intemporal? ¿Es el beso apasionado bajo la lluvia, la emotiva despedida en el aeropuerto, o esa línea perfecta que aún nos pone la piel de gallina décadas después? Bienvenidos a Golden Age Classics, y hoy estamos contando nuestras selecciones de las 25 mejores películas románticas jamás hechas durante la Edad de Oro de Hollywood. Edad. Desde epopeyas majestuosas hasta historias de amor íntimas, estas películas capturaron nuestros corazones y definieron una era del cine que aún influye en el cine hoy en día. Así que, siéntate, toma palomitas de maíz y prepárate para un viaje a través de las historias de amor más inolvidables jamás llevadas al celuloide. Casablanca, 1942. Ninguna lista de clásicos románticos estaría completa sin la obra maestra intemporal que es Casablanca. Humphrey Bogart protagoniza como Rick Blaine, un cínico dueño de un club nocturno en Marruecos, devastado por la guerra, cuya vida da un giro cuando su antigua amante, Ilsa, interpretada por la luminosa Ingrid Bergman, entra en su establecimiento. De todos los bares de Ginebra en todas las ciudades de todo el mundo, ella entra en Mía. Su química es electrizante, creando una de las más cautivadoras del cine. Parejas. El director Michael Curtiz equilibra magistralmente el drama personal con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial, creando una película que es tanto íntima como épica en su alcance. Desde la icónica escena del piano de As Time Goes By hasta el emotivo final en el aeropuerto, cada momento parece perfectamente calibrado para tocar las emociones. La película ganó 3 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, y se ha vuelto sinónimo de sacrificio romántico. Lo que hace a Casablanca realmente especial es cómo subvierte el típico final feliz, demostrando que a veces el gesto más romántico es dejar ir a la persona que amas. Lo que el viento se llevó, 1939. Épico en todos los sentidos de la palabra, Lo que el viento se llevó se erige como una de las sagas románticas más ambiciosas del cine. Esta maravilla en Technicolor protagoniza a la incomparable Vivien Leigh como la testaruda beldad sureña, Scarlett O'Hara, quien se encuentra atrapada entre su infatuación con Ashley Wilkes y su tumultuosa relación con el apuesto Rhett Butler, interpretado por el carismático Clark Gable. El productor David O. Selznick no escatimó gastos para llevar a la vida la novela más vendida de Margaret Mitchell, con la producción extendiéndose durante más de 2 años y costando la suma sin precedentes de $3.900.000, una cifra asombrosa para 1939. El director Victor Fleming captura tanto el incendio de Atlanta como las pasiones ardientes de sus personajes con igual grandeza. La exploración del amor durante las eras de la Guerra Civil y la reconstrucción en la película sigue siendo inigualable en su alcance y emocional. Impacto. A pesar de su problemática representación de la esclavitud, el romance central entre Scarlett y Rhett, 2 individuos igualmente obstinados y defectuosos, sigue fascinando al público. Su relación culmina en lo que posiblemente sea la frase de despedida más famosa en la historia del cine. Francamente, querida, me importa un bledo. Roman Holiday, 1953. Capturando la esencia del encanto europeo de los años 1950, Roman Holiday presentó al mundo a Audrey Hepburn en su papel revelación como la princesa Anna, una royal que escapa de su sofocante agenda para experimentar Roma como una persona común. Persona. Gregory Peck interpreta a Joe Bradley, un periodista estadounidense que inicialmente ve a la princesa como su boleto para una historia que impulsará su carrera, pero gradualmente se enamora de su espíritu libre y su corazón genuino. El director William Wyler filmó en locación en Roma, usando la ciudad eterna no solo como telón de fondo, sino como un personaje esencial en este encantador amor-historia. La fotografía en blanco y negro de la película aporta una cualidad intemporal a su aventura mientras exploran el Coliseo, la Plaza de España y recorren a toda velocidad las calles de la ciudad en una Vespa. Lo que hace que Roman Holiday sea particularmente conmovedora es su conclusión agridulce, el reconocimiento de que a veces el amor no es suficiente para superar las obligaciones de la vida. La actuación de Hepburn le valió un premio de la Academia, consolidando su estatus como Hollywood, realeza. El diseño de vestuario de la película por Edith Head también ganó un Oscar, y los atuendos simples pero elegantes de Hepburn se convirtieron en una sensación de moda e influyeron en el estilo de las mujeres durante la década. Sucedió una noche, 1934. La comedia de Enredo de Frank Capra sucedió una noche. Hizo historia como la primera película en ganar los 5 principales premios de la Academia. Premios. La historia sigue a Ellie Andrews, una heredera consentida que se escapa de su padre controlador, y Peter Warren, un pícaro reportero de un periódico que la acompaña en un viaje en autobús por todo el país, cada uno con su propia agenda. Lo que comienza como una relación contenciosa, gradualmente florece en un afecto genuino, mientras enfrentan una desventura tras otra, la famosa escena de los muros de Jericó, donde comparten un
habitaciones de motel separadas por una manta colgante, ejemplifica el enfoque lúdico de la película hacia el romance y el estricto código moral de producción. Se dice que cuando Gable se quitó la camisa para mostrar que no llevaba camiseta interior, causó una disminución en las ventas de camisetas interiores en todo el país. Colbert inicialmente rechazó el papel y solo aceptó después de que su salario se duplicara a $50,000. El éxito de la película estableció el modelo para las comedias románticas durante décadas, demostrando que la tensión entre dos personas aparentemente incompatibles podía crear una magia en pantalla irresistible. The Philadelphia Story, 1940. Brillando con ingenio sofisticado y encanto, Historias de Filadelfia reunió a Katharine Hepburn con el director George Cukor en lo que se convertiría en uno de sus papeles emblemáticos. Hepburn interpreta a Tracy Lord, una rica socialité que se prepara para su segundo matrimonio cuando sus planes se complican por la llegada simultánea de su exmarido, C.K. Dexter Haven, y el reportero de tabloides, Macaulay Connor. La exploración de la película sobre clase, redención y el amor verdadero se desarrolla en el ambiente refinado de la alta sociedad de Filadelfia, con cada personaje revelando profundidades ocultas bajo sus exteriores pulidos. Metro-Goldwyn-Mayer compró los derechos de la obra de Broadway específicamente para Hepburn después de que había sido etiquetada como veneno para la taquilla, revitalizando efectivamente su carrera. Stewart ganó su único Oscar competitivo por su actuación, aunque luego admitió que pensaba que Cary Grant lo merecía más. El atractivo perdurable de la película reside en su equilibrio perfecto entre la comedia y la emoción genuina, particularmente en el viaje de Tracy hacia la autoconciencia. El legendario diseñador de vestuario, Adrian, creó el impresionante guardarropa de Hepburn, consolidando aún más la reputación de la película por su glamour y elegancia. Historias de Filadelfia sigue siendo una clase magistral en comedia romántica, demostrando cómo el amor puede ayudarnos a ver más allá de nuestros propios defectos. Algo para recordar, 1957. Pocas películas han capturado la esencia del amor perdido como algo para recordar. Dirigida por Leo McCarey, este drama romántico protagoniza a Cary Grant como Nicky Ferrante, un playboy notorio, y Deborah Kerr como Terry McKay, una ex cantante de club nocturno. Después de conocerse a bordo de un crucero transatlántico, ambos se enamoran profundamente a pesar de estar comprometidos con otras personas. Hacen un pacto para encontrarse 6 meses después en la cima del edificio Empire State, si han logrado terminar sus relaciones anteriores y establecer carreras independientes. El giro devastador de la película, Terry es atropellada por un coche de camino a su encuentro y queda paralizada, lleva a uno de los momentos más desgarradores del cine. Malentendidos, McCarey estaba en realidad rehaciendo su propia película de 1939, Love Affair, con Charles Boyer e Irene Dunne. La película fue filmada en un hermoso CinemaScope con colores exuberantes, realzando la atmósfera romántica. La escena final, donde Nicky finalmente descubre la verdad sobre por qué Terry faltó a su cita, sigue siendo uno de los momentos más emocionalmente poderosos en la historia del cine. Un amor para recordar ha sido referenciado en innumerables otras películas románticas, sobre todo en Sintonía de Amor de 1993, consolidando su legado como la historia por excelencia de amor, sacrificio y destino. Notorious, 1946. Alfred Hitchcock elevó el thriller romántico a nuevas alturas con Notorious, una historia de espionaje, traición y amor imposible. Ingrid Bergman protagoniza como Alicia Huberman, la hija de un espía nazi condenado que es reclutada por el agente gubernamental T.R. Devlin para infiltrarse en un grupo de colaboradores nazis en la posguerra, Brasil. Complicando la misión está su intensa atracción mutua, que se tensa cuando se le pide a Alicia que seduzca y se case con Alexander Sebastian, un viejo amigo de la familia involucrado con los nazis. Grupo. La magistral dirección de Hitchcock es evidente en cada toma, particularmente en lo que fue entonces el beso más largo en el cine estadounidense, una apasionada secuencia de 3 minutos de abrazos y conversaciones susurradas que hábilmente esquivó el límite del código de producción sobre la duración de los besos. La tensión del filme se construye metódicamente cuando Sebastian descubre el verdadero propósito de Alicia, llevando a un escalofriante envenenamiento. Trama. El director de fotografía Ted Tetzlaff creó algunos de los trabajos de cámara más innovadores de la época, incluyendo una famosa toma con grúa que comienza en un salón de baile lleno de gente y termina enfocada en una llave escondida en la mano de Alicia. Encadenados representa la perfecta combinación de la maestría en suspense de Hitchcock y un auténtico romanticismo. Profunda, con la historia de amor conflictiva de Grant y Bergman, proporcionando el núcleo emocional en medio de la intriga de espionaje. El apartamento, 1960, de Billy Wilder.
El apartamento combina brillantemente comedia, drama y romance en una historia que se siente sorprendentemente moderna, incluso décadas después. Jack Lemmon protagoniza a Cece Baxter, un empleado de bajo nivel de una compañía de seguros que presta su apartamento a los ejecutivos de la empresa para sus aventuras extramatrimoniales, con la esperanza de ascender en la escala corporativa. Su vida se complica cuando se enamora de la operadora de ascensor, Frank Kubelik, quien resulta estar teniendo una aventura con el jefe casado de Baxter, Jeff Sheldrake. La representación de la película sobre la política de oficina, la soledad en la gran ciudad y los compromisos morales que la gente hace por el éxito fue innovadora para su época. Filmada en blanco y negro en formato panorámico por el director de fotografía Joseph Lachelle, la película utiliza el apartamento austero de Baxter como metáfora de su vida vacía. Wilder coescribió el guión incisivo con I.L. Diamond, creando diálogos que equilibran el cinismo con un verdadero corazón. La película ganó 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Director y Guión. Lo que hace a The Apartment particularmente especial es cómo subvierte las convenciones de la comedia romántica, encontrando calidez genuina y humanidad en un mundo aparentemente frío. La famosa línea final, cállate y reparte, encapsula perfectamente el espíritu no sentimental, pero profundamente romántico de la película. Desayuno en Tiffany's, 1961. Visualmente impresionante y culturalmente icónica, Breakfast at Tiffany's transformó a Audrey Hepburn en una leyenda de la moda y el cine como la enigmática Holly Golightly, una socialité de Nueva York con un pasado misterioso que pasa sus mañanas mirando las vitrinas de la joyería Tiffany's. Cuando el escritor en apuros Paul Barjack se muda a su edificio de apartamentos, su conexión se desarrolla en medio de un mundo de fiestas en Manhattan, pretendientes adinerados y secretos compartidos. El director Blake Edwards adapta la novela de Truman Capote con un toque más ligero que el material original, creando una atmósfera más romántica mientras mantiene la exploración de la identidad y la reinvención de la historia. La banda sonora temporal de Henry Mancini incluye Moon River, que ganó un premio de la Academia y se convirtió en una de las canciones más reconocibles en la historia del cine. El diseñador de vestuario Hubert de Givenchy creó el icónico vestido negro de Hepburn, que se vendió en una subasta en 2006 por $900,000. A pesar de la problemática interpretación de Mr. Yunioshi por Mickey Rooney, Breakfast at Tiffany's sigue siendo amada por su exploración de una mujer decidida a forjar su propio camino mientras teme realmente pertenecer a alguien o algo. El final bajo la lluvia, con Holly buscando a su gato sin nombre, representa una de las conclusiones emocionalmente más satisfactorias del cine. Ahora, Voyager, 1942. Ahora, Viajar presenta una de las actuaciones más transformadoras de Bette Davis como Charlotte Vale, una solterona reprimida que se convierte en una mujer segura e independiente después de que un tratamiento psiquiátrico la libera del control de su madre dominante. Durante un crucero terapéutico, Charlotte conoce y se enamora de Jerry Dorrance, un hombre casado que no puede dejar a su esposa. El director Irving Rapper crea un melodrama que trasciende su género a través de la profundidad psicológica y actuaciones matizadas. La famosa escena de encendido de cigarrillos de la película, donde Henry enciende 2 cigarrillos simultáneamente y le da uno a Davis, se convirtió en un símbolo perdurable de la intimidad romántica. La exuberante y emotiva banda sonora de Max Steiner ganó un premio de la Academia y realza la exploración de la película sobre el crecimiento personal y el amor complicado. La transformación física de Davis en la película, de una mujer desaliñada y tímida a una mujer elegante del mundo, fue innovadora al mostrar cómo la apariencia exterior refleja el desarrollo emocional interior. El mensaje adelantado a su tiempo sobre encontrar satisfacción fuera del matrimonio convencional lo hace particularmente resonante. La inmortal línea final, no pidamos la luna, tenemos las estrellas, resume la sabia y agridulce enseñanza de la película sobre encontrar la felicidad dentro de las limitaciones de la vida. Tener y no tener. 1944. La electricidad entre Humphrey Bogart y Lauren Bacall en Tener y no tener trasciende la pantalla, capturando el comienzo de uno de los mayores romances reales de Hollywood. Basada libremente en la novela de Ernest Hemingway, la película está protagonizada por Bogart como Harry Morgan, un capitán de barco de pesca estadounidense en Martinica que a regañadientes accede a ayudar a la resistencia francesa a transportar a un fugitivo durante la Segunda Guerra Mundial. Bacall, en su debut cinematográfico, con solo 19 años, interpreta a Marie Slim Browning, una seductora carterista que entrega una de las líneas más memorables del cine. ¿Sabes silbar, verdad, Steve? Simplemente juntas los labios y soplas.
El director Howard Hawks creó escenas específicamente para mostrar la palpable química entre sus protagonistas, quienes comenzaron su romance durante el rodaje y se casaron al año siguiente. El guión, en parte escrito por William Faulkner, chisporrotea con ingenio e insinuaciones. Hoagy Carmichael ofrece interludios musicales que realzan el ambiente lleno de humo del filme. Hawks deliberadamente hizo eco de elementos de Casablanca para capitalizar el éxito de esa película, pero Tener y No Tener estableció su propia identidad a través de la magnética pareja Bogart-Bacall. Sus escenas juntos prácticamente inventaron un nuevo tipo de diálogo romántico, duro, sugestivo y cargado de respeto mutuo. La reina africana, 1951. El improbable romance entre una reservada misionera y un capitán de barco fluvial rudo convierte a la reina de África en una de las aventuras más encantadoras del cine. Katharine Hepburn protagoniza como Rose Sayer, una misionera británica propiamente dicha en el África Oriental alemana al estallar la Primera Guerra Mundial. Cuando su hermano muere después de que su aldea es atacada, se une a Charlie Allnut, el desaliñado capitán bebedor de ginebra de un viejo barco de vapor llamado la Reina de África. El director John Huston dio el paso extraordinario de filmar en locación en Uganda y el Congo, creando escenarios auténticos para esta historia de opuestos que gradualmente se enamoran mientras intentan torpedear un alemán. Buque de guerra. El arduo rodaje se volvió legendario, con el elenco y el equipo luchando contra la disentería, la malaria y la fauna peligrosa. Solo Bogart y Huston se mantuvieron saludables, supuestamente porque bebían whisky en lugar de agua. El viaje de la película refleja la transformación emocional de los personajes, mientras Rose y Charlie evolucionan de la irritación al respeto y al afecto profundo. Bogart ganó su único premio de la Academia por esta actuación, que mostró la vulnerabilidad rara vez vista en sus papeles de tipo duro. El director de fotografía Jack Cardiff capturó los exuberantes paisajes africanos en deslumbrante tecnicolor, proporcionando un vívido telón de fondo para esta historia de amor única que demuestra que el romance puede florecer en las circunstancias más desafiantes. Shilda, 1946. Seductora, compleja y visualmente impactante, Shilda presenta a Rita Hayworth en su papel más icónico como la femme fatale definitiva. El romance con tintes de cine negro sigue a Johnny Farrell, un pequeño jugador que se convierte en la mano derecha de Balin Monson, el dueño de un casino ilegal en Buenos Aires. Surgen complicaciones cuando Monson inesperadamente se casa con Gilda, quien resulta ser la antigua amante de Johnny. El director Charles Vidor crea una historia de tensión sexual y manipulación psicológica, con los tres personajes principales atrapados en un triángulo peligroso de deseo, celos y venganza. La interpretación de Hayworth de Put the Blame on Mame, mientras realiza un striptease con un guante, se convirtió en uno de los momentos más seductores del cine, consolidando su estatus como una diosa de Hollywood. La exploración de la dinámica de poder y el sadomasoquismo emocional en la película fue atrevida para su época, solo parcialmente disfrazada por el entorno noir. La cinematografía en claroscuro de Rudolph Maté enfatiza la ambigüedad moral de los tres personajes. El diseñador de vestuario Jean Louis creó el impresionante guardarropa de Hayworth, incluido el famoso vestido negro de satén sin tirantes. Lo que hace que Hilda sea particularmente fascinante es cómo subvierte las expectativas del público. Debajo de la superficie glamorosa, y hace un examen más oscuro de las relaciones tóxicas y la delgada línea entre el amor y odio. Ninochka, 1939. Comercializada con el eslogan Garbo ríe, Ninochka representó un cambio significativo para la normalmente seria actriz sueca Greta Garbo en su penúltima película. Ernst Lubitsch dirige esta sofisticada comedia romántica sobre una estricta enviada soviética, Nina Ivanovna Yakushova, quien viaja a París para supervisar la venta de joyas confiscadas durante la Revolución Rusa. Revolución. Allí conoce al conde Léon Dagoult, un encantador francés que lentamente derrite sus fríos ideales comunistas con romance y lujo. El ingenioso guión de la película, coescrito por Billy Wilder, equilibra la sátira política con un romance genuino, burlándose suavemente tanto de la severidad soviética como de la occidental. Decadencia. Una de las escenas más famosas muestra la transformación de Ninochka cuando finalmente se ríe en un restaurante después de que León deliberadamente toma una caída cómica. MGM no escatimó gastos en los elegantes escenarios parisinos de la película y los preciosos diseños de vestuario de Adrian, que muestran la evolución de Garbo de comisaria austera a mujer enamorada. Estrenada justo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en Europa, el tratamiento ligero de las relaciones soviético-occidentales en la película resulta notablemente visionario, dado el enfrentamiento de la Guerra Fría que seguiría. Ninochka
demuestra cómo el amor puede trascender las ideologías políticas, con la actuación de Garbo revelando tanto talento cómico como profundidad emocional en su icónico papel. Puente de Waterloo, 1940. Desgarradoramente romántica y emocionalmente devastadora, Puente de Waterloo protagoniza a Vivien Leigh como Myra Less. Stair, una bailarina que se enamora del oficial británico Roy Cronin durante un encuentro casual en el puente de Waterloo en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Su romance vertiginoso se ve interrumpido cuando Roy es repentinamente llamado de regreso al frente, dejando a Myra en circunstancias cada vez más desesperadas después de perder su puesto en el ballet. El director Mervyn LeRoy crea una historia profundamente conmovedora de amor y sacrificio, con Leigh ofreciendo una actuación de notable sensibilidad justo después de su triunfo en Lo que el viento se llevó. Las escenas más conmovedoras de la película tienen lugar en el puente brumoso donde se conocieron por primera vez, que se convierte en un símbolo tanto de la posibilidad romántica como del destino trágico. El jefe de MGM, Louis B. Mayer, supuestamente consideró esta su película favorita de su estudio. La luminosa cinematografía en blanco y negro de Joseph Ruttenberg enfatiza el contraste entre la breve felicidad de la pareja y la oscuridad que envuelve la vida de Mira. La evocadora partitura musical de Herbert Stothart incorpora el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky para subrayar las secuencias de ballet y aumentar el impacto emocional. Aunque menos conocida hoy en día que otros romances de la Edad de Oro, Puente de Waterloo sigue siendo una de las historias de amor más devastadoras de Hollywood, examinando cómo la guerra destruye no solo vidas, sino también la posibilidad de felicidad para los que quedan atrás. Breve Encuentro, 1945. Breve Encuentro de David Lean es una de las historias de amor más exquisitamente contenidas del cine. Este clásico británico protagoniza a Celia Johnson como Laura Jesson, una ama de casa convencional, de clase media, cuya vida ordinaria se transforma cuando un encuentro casual con el doctor Alec Harvey, Trevor Howard, en la sala de refrescos de una estación de tren, lleva a una aventura apasionada, pero finalmente no consumada. El poder de la película radica en su escala íntima y honestidad emocional, capturando la abrumadora naturaleza del amor inesperado contra el telón de fondo de las rígidas convenciones sociales en la Gran Bretaña de posguerra. Lean utiliza el concierto para piano número 1 de Rachmaninoff a lo largo de la película para expresar las emociones no expresadas de la pareja, creando uno de los motivos musicales más efectivos del cine. Filmada en un atmosférico blanco y negro por el director de fotografía Robert Krasker, la película utiliza el vapor de los trenes y reflejos en las ventanas para crear una poesía visual que realza la conmovedora historia. La narrativa se presenta como el monólogo interior de Laura hacia su esposo inconsciente, dando a los espectadores acceso privilegiado a sus pensamientos y deseos conflictivos. Aunque producida en Gran Bretaña y no en Hollywood, la película ejemplifica las mejores cualidades del romance de la Edad de Oro: profundidad emocional, complejidad moral y el reconocimiento agridulce de que los mayores amores a veces son aquellos que debemos dejar ir. Cumbres borrascosas, 1939. La adaptación de William Wyler de la novela gótica de Emily Bronte da vida al tormentoso romance entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Laurence Olivier protagoniza como el taciturno Heathcliff, un antiguo mozo de cuadra que regresa a los páramos ingleses como un hombre rico para vengarse de aquellos que lo separaron de su verdadero amor, Catherine. La película se centra principalmente en la primera mitad de la novela de Bronte, concentrándose en el romance central en lugar de la saga multigeneracional del texto original. La cinematografía atmosférica en blanco y negro de Greg Toland captura los salvajes y ventosos páramos de Yorkshire, filmados en realidad en California, haciendo del paisaje en sí un reflejo de las pasiones de los personajes. El famoso final fantasmal de la película, con los espíritus de Catherine y Heathcliff caminando juntos en Penistone Crag, fue añadido por el productor Samuel Goldwyn en contra de los deseos de Wyler, pero se ha convertido en uno de los momentos más memorables de la película. Aunque Olivier inicialmente se opuso a trabajar con Oberon, su química en pantalla trasciende cualquier tensión fuera de ella. La envolvente partitura musical de Alfred Newman realza la intensidad romántica de la película. Mientras que Cumbres borrascosas se desvía significativamente de su material original, tiene éxito como una tragedia romántica independiente, capturando la esencia de un amor tan poderoso que desafía a la misma muerte. La tienda de la esquina, 1940. La tierna comedia romántica de Ernst Lubitsch, The Shop Around the Corner, presenta a James Stewart y Margaret Sullivan como Alfred Kralik y Clara Novak, compañeros de trabajo en una tienda de artículos de cuero en Budapest que no se soportan en persona, pero que sin saberlo se han enamorado como correspondientes anónimos.
El humor sutil y la autenticidad emocional de la película surgen de esta ironía central mientras el público observa a la pareja discutir durante el día mientras se desahogan en cartas por la noche. El famoso toque de Lubitsch, su habilidad para transmitir emociones complejas a través de sutiles pistas visuales e implicaciones, se muestra plenamente en toda la película, particularmente en la escena de Nochebuena, donde Alfred finalmente descubre la identidad de Clara. A diferencia de muchas comedias románticas, la película tiene lugar en un entorno de clase trabajadora, con preocupaciones financieras y seguridad laboral, desempeñando papeles importantes en la vida de los personajes. El reparto de apoyo, incluyendo a Frank Morgan como el dueño de la tienda y Joseph Schildkraut como el astuto Badass, crea una comunidad rica alrededor del romance central. El diseñador de producción de MGM, Cedric Gibbons, creó un entorno de tienda acogedor y creíble que realza la atmósfera íntima. La película ha inspirado múltiples remakes, incluyendo En el buen viejo verano de 1949 con Judy Garland y Tienes un email de 1998 con Tom Hanks y Meg Ryan, pero la original sigue siendo insuperable por su calidez, humor e impacto emocional sutil. Un lugar en el sol, 1951. George Stevens dirige esta cautivadora adaptación de la novela de Theodore Dreiser, una tragedia americana, transformándola en uno de los romances más visualmente impresionantes y emocionalmente complejos de Hollywood. Montgomery Clift protagoniza como George Eastman, un joven ambicioso que consigue un trabajo en la fábrica de la empresa de su rico tío y comienza una relación con su compañera de trabajo, Alice Tripp. Cuando George conoce y se enamora desesperadamente de la socialité Angela Bakers, se encuentra dividido entre dos mundos y contemplando una terrible solución a su dilema. El poder de la película proviene de la química genuina entre Clift y Taylor, ambos en el apogeo de su belleza y talento. Stevens utiliza primeros planos extremos de sus rostros durante las escenas de amor, creando una sensación casi táctil de atracción raramente capturada en el cine. El director de fotografía, William C. Miller, ganó un premio de la Academia por su luminosa fotografía en blanco y negro, que contrasta la sombría industrialidad de la vida de George con Alice con el lujo salpicado de sol de su tiempo con Angela. La apasionada partitura musical de Franz Waxman subraya el creciente sentido de fatalidad de la película. A pesar de los requisitos del código de producción para la retribución moral, Un lugar en el sol presenta la historia de George con sorprendente complejidad y compasión. La secuencia de la fiesta en la playa, donde Angela susurra «Cuéntale todo a mamá» a George, sigue siendo uno de los momentos más sensuales del cine sin mostrar nada explícito. Sabrina, 1954. El encantador cuento de hadas, de Billy Wilder, Sabrina, protagonizado por Audrey Hepburn como la hija del chofer que se transforma de una chica torpe a una mujer sofisticada después de estudiar cocina en París. Al regresar a la hacienda Larrabee, llama la atención del playboy David Larrabee, a quien ha admirado a la distancia durante años, pero se siente inesperadamente atraída por su hermano mayor, adicto al trabajo, Linus. La historia al estilo Cenicienta de la película se eleva gracias al ingenio característico de Wilder y a la luminosa presencia de Hepburn. La diseñadora de vestuario Edith Head ganó oficialmente un Oscar por el vestuario de la película, aunque muchos de los atuendos más famosos de Hepburn fueron en realidad creados por Hubert de Givenchy, comenzando una colaboración de por vida entre el diseñador y la actriz. Detrás de las cámaras existía tensión entre Bogart y sus coprotagonistas. Él había deseado que su esposa, Lauren Bacall, interpretara el papel principal y no le gustaban los hábitos de bebida de Holden. No obstante, la química en pantalla, particularmente entre Hepburn y Bogart, trasciende cualquier problema fuera de cámara. La exploración de las diferencias de clase en la película se siente progresista para su época, sugiriendo que el verdadero valor proviene del carácter en lugar de la posición social. La cinematografía de Charles Lang captura tanto la opulencia del mundo Larrabee como la belleza más modesta de la transformación de Sabrina. La famosa frase «París siempre es una buena idea» se ha convertido en un referente cultural, representando el atractivo perdurable de la película. Carta de una desconocida, 1948. Max Ophuls dirige este relato exquisitamente elaborado de un amor no correspondido, ambientado en la Viena de fin de siglo. Joan Fontaine protagoniza como Lisa Berndl, una joven que desarrolla una pasión absorbente y duradera por el pianista de conciertos Stefan Brand después de conocerlo brevemente cuando era adolescente. La película se desarrolla como una carta que Stefan lee de la ahora fallecida Lisa, revelando cómo sus vidas se cruzaron a lo largo de los años sin que él nunca reconociera la profundidad de su devoción. Los característicos movimientos fluidos de cámara de Ophuls crean una atmósfera de ensueño que refleja la idealización romántica de Stefan por parte de Lisa. La cinematografía de Franz Pliner captura la belleza opulenta de Viena mientras sugiere la distancia emocional entre los personajes.
La tragedia central de la película radica en su exploración de la memoria y la percepción, en cómo dos personas pueden experimentar los mismos eventos de manera completamente diferente. La partitura musical de Daniele Amfiteatrov incorpora a Liszt y Mozart para realzar la ambientación de la época y la resonancia emocional. El guión de Howard Koch equilibra delicadamente el romance con la melancolía, evitando la sentimentalidad mientras mantiene el impacto emocional. Aunque no fue un éxito comercial al ser lanzada, Carta de una desconocida ha sido reconocida por críticos y cineastas como uno de los mayores dramas románticos del cine, con su influencia evidente en obras posteriores como en el Mood for Love de Wong Kar-wai. La inquietante línea final de la película, para cuando leas esta carta, tal vez ya esté muerta, encapsula su exploración del amor como tanto memoria como ausencia. La adorable revoltosa, 1938, la obra maestra Screwball de Howard Hawks. La adorable revoltosa protagonizada por Katharine Hepburn como Susan Vance, una heredera de espíritu libre que pone la vida ordenada del paleontólogo Dr. David Huxley en caos mientras persiguen a su leopardo mascota. Bebé, la energía maníaca de la película y el diálogo rápido crean un romance construido sobre la frustración cómica, con la atracción de Susan hacia David manifestándose como una determinación casi patológica para interrumpir sus planes de casarse con su prometida estricta y asegurar un museo. Donación. Hawks lleva la fórmula Screwball a nuevas alturas, con situaciones cada vez más absurdas que involucran no solo al leopardo, sino también un hueso de dinosaurio, un terrier llamado George y casos de identidad equivocada. Grant muestra su genio cómico, particularmente en escenas donde debe hacerse pasar por un cazador de animales salvajes o explicar por qué lleva puesto un camisón de mujer. La cinematografía de Russell Metty captura tanto los escenarios elegantes como la comedia física con igual habilidad. Aunque fue un fracaso comercial en su estreno, responsable en parte de que a Hepburn se le etiquetara como veneno para la taquilla, la película ha sido reivindicada como un clásico, ya que el Instituto de Cine Americano la nombró la 88ª mejor película estadounidense de todos los tiempos. La relación central funciona porque debajo de la superficie alocada hay una química genuina, con David reconociendo gradualmente que la imprevisibilidad de Susan es exactamente lo que su vida rígidamente estructurada necesita. La hipnótica película de cine negro de Otto Preminger, Laura, trasciende su estructura de misterio de asesinato para convertirse en una de las historias de amor más inusuales del cine. Dana Andrews protagoniza como el detective Mark McPherson, quien gradualmente se enamora de la presunta víctima de asesinato, Laura Hunt, a través de entrevistas con aquellos que la conocieron y al pasar tiempo en su apartamento rodeado de sus pertenencias y retrato. Cuando Laura reaparece inesperadamente viva, McPherson debe manejar sus sentimientos inesperados mientras aún resuelve el crimen. La exploración de la obsesión y la proyección en la película la convierte en un fascinante estudio psicológico de cómo construimos imágenes idealizadas de aquellos que deseamos. Joseph Lashel ganó un premio de la Academia por su cinematografía atmosférica en blanco y negro, que crea una cualidad onírica que realza el examen de la película sobre la apariencia frente a la realidad. El tema inquietante de David Raksin se convirtió en un estándar de jazz y en una de las firmas musicales más reconocibles del cine negro. Vincent Price ofrece una actuación memorable como el sofisticado pero parasitario prometido de Laura, mientras Clifton Webb roba escenas como el mordaz columnista Waldo Ledecker. El famoso giro de Laura obliga tanto a McPherson como al público a reconciliar a la mujer imaginada con la real, una metáfora ingeniosa de las ilusiones que a menudo se involucran en la atracción romántica. La película sigue siendo una combinación perfecta de elementos del cine negro y un romance poco convencional, con la luminosa belleza de Tierney y la estoica vulnerabilidad de Andrews creando una pareja inolvidable. Camelot y Julieta, 1936. La suntuosa adaptación de George Cukor de la atemporal tragedia de Shakespeare está protagonizada por Leslie Howard y Norma Sherry como los amantes desafortunados más famosos de la literatura. A pesar de que los protagonistas son considerablemente mayores que sus personajes adolescentes, aportan una madurez emocional a la pareja veronesa condenada, atrapada entre sus familias en conflicto. MGM no escatimó en gastos en la producción, con elaborados trajes renacentistas de Adrian y escenarios ornamentados diseñados por Cedric Gibbons, que crean un fondo visualmente lujoso para la historia familiar. El productor Irving Thalberg, quien estaba casado con Shearer, concibió la película como un proyecto de prestigio,
incluso contratando a académicos para asesorar en la adaptación del texto de Shakespeare. Aunque parte del lenguaje se simplifica para las audiencias de la década de 1930, gran parte de la poesía original permanece intacta. La famosa escena del balcón se representa con particular elegancia, capturando tanto el anhelo físico como emocional del nuevo amor. John Barrymore ofrece una actuación que roba la escena como Mercutio, mientras que Basil Rathbone hace un Tybalt peligrosamente memorable. Aunque hoy está eclipsada por adaptaciones posteriores como la versión de 1968 de Zeffirelli o la interpretación modernizada de Baz Luhrmann, esta producción representa el enfoque de la Edad de Oro para la adaptación literaria, respetuosa, romántica y visualmente opulenta. La partitura musical de Herbert Stothart realza la grandiosidad trágica de la historia, construyendo hacia el devastador final en la tumba de los Capuleto, donde el precio último del odio se revela a través del sacrificio de los jóvenes amantes. La hermosa Hussey, 1936. Este romance histórico en gran parte olvidado merece ser redescubierto por la magnética interpretación de Joan Crawford como Peggy O'Neill, la hija de un tabernero que asciende para convertirse en una figura influyente en el Washington de Andrew Jackson. Basada libremente en eventos reales, la película sigue las relaciones de Peggy con múltiples pretendientes, incluido el oficial naval John Randolph y el secretario de Estado John Eaton. Clarence Brown dirige esta película de prestigio de M&M con atención tanto al detalle histórico como a la resonancia emocional. Lionel Barrymore aporta gravedad como el presidente Andrew Jackson, cuya amistad con Peggy se convierte en una fuente de controversia política. La película se toma libertades significativas con la historia. La verdadera Margaret O'Neill fue una figura controvertida cuya reputación sufrió por la política social de la época, pero crea un drama romántico atractivo ambientado en el contexto de la democracia estadounidense temprana. Crawford, a menudo asociada con melodramas contemporáneos, demuestra su gama en esta pieza de época, aportando dignidad y pasión a su interpretación de una mujer que navega tanto en aguas románticas como políticas. La cinematografía de George Folsey captura tanto el encanto rústico de la temprana Washington como la formalidad emergente de la vida política estadounidense. Aunque menos conocida que otras películas de esta lista, The Gorgeous Hussy ejemplifica cómo la época dorada de Hollywood podía transformar notas históricas en narrativas románticas convincentes, centradas en mujeres fuertes que desafían las limitaciones de su época. Si has disfrutado de nuestro recorrido por los romances de la época dorada de Hollywood, no olvides presionar el botón de suscribirte y unirte a nuestra comunidad de clásicos de la época dorada. Deja un comentario diciéndonos cuál de estas historias de amor atemporales es tu favorita o qué romances clásicos te gustaría ver en nuestro próximo video. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestros análisis semanales sobre la historia del cine. Y recuerda, estas películas pueden tener décadas, pero el verdadero romance nunca pasa de moda. Hasta la próxima. Esto es Golden Age Classics, celebrando las películas que continúan haciéndonos latir el corazón después de todos estos años.